Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Control Meet, el podcast donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la tecnología, directa o indirectamente, y en este episodio tenemos a César López, bienvenido, Muchas gracias. que es director general, si no recuerdo mal, de la Fundación Good Job, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien. Perfecto. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio? Vamos a hablar de cómo, digamos, existen fundaciones, como por ejemplo la vuestra, César, que ayudan a las personas discapacitadas a incluirse en el mundo de la tecnología. Así que vamos a hablar un poco sobre personas discapacitadas, ¿no? Y el mundo de la tecnología, ¿no? Que esto, además, luego lo hablaremos un poco más adelante, que esta entrevista fue gracias a Roman Ramírez, que ha estado aquí en el canal, que hablaremos de él también, que estuvo comentando sobre vuestra fundación. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Pues vamos a tratar, por ejemplo, pues qué barreras tienen estas personas discapacitadas, ¿no? Para entrar en el mundo laboral, cómo ha ayudado, por ejemplo, el teletrabajo, que es algo que yo creo que ha ayudado mucho, pero veremos a ver qué nos comentas tú. También, pues, qué tecnologías usan esas personas discapacitadas, ¿no? Para, por ejemplo, el día a día. Eso es un poco los temas que vamos a tratar. Así que, César, preséntate para la gente que no te conozca. Muy bien, pues oye, muchas gracias. Lo primero, gracias por contar con nosotros, por invitarnos y por invitarme a mí particularmente. Y bueno, lo has dicho, soy César López, director general de la Fundación Good Job. Y la Fundación Good Job, pues somos una organización sin ánimo de lucro que nos dedicamos a integración laboral de personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social, con mucho foco en discapacidad y teniendo como misión principal mejorar la situación de empleo, en concreto de empleo. No somos una organización asistencialista que toque otras áreas de la vida de las personas con discapacidad. Las tocamos, si quieres, un poco colaborativamente, pero realmente donde nosotros influimos y donde nosotros actuamos es en la faceta del empleo del colectivo de personas con discapacidad. Lo que intentamos es mejorar la situación de empleo del colectivo de personas con discapacidad y lo hacemos a través de programas de empleabilidad y bueno, supongo que hablaremos de ello a lo largo de la entrevista. Entonces, exactamente, la Fundación Good Job, o sea, ¿cómo nace la idea de decir, vamos a crear una fundación pues para, digamos, ayudar a estas personas, ¿no? Es decir, porque al final este tipo de fundaciones se crean con un propósito, ¿no? Es decir, con una finalidad y con, digamos, con una raíz, ¿no? ¿En qué caso fue el vuestro? Pues mira, en nuestro caso fue el presidente de la fundación, es Jorge Albalate Tartera. Jorge Albalate es un empresario, es un emprendedor que tiene otro tipo de empresas y tenía una empresa, en concreto un data center que se llama Nexica, que lo creó él junto con otros socios y en un momento determinado lo vendió a Econocom, un fondo, y bueno, pues con ese éxito, con esa venta, pues le fue bien. Otra de sus aventuras empresariales que le fue bien y decidió montar un proyecto social. Quería montar un proyecto social. Quería hacer algo que no tuviera que ver con el rendimiento económico, ¿no? En ese tiempo, cuando él estaba haciendo esto, coincidimos, nos presentaron, nos conocimos y bueno, tras diferentes avatares y entrevistas, pues al final coincidimos en una idea de montar un proyecto social o de poner en marcha un proyecto social de estas características. Un proyecto que no tuviera nada que ver con sus empresas, que no tuviera nada que ver, que no pudiera ser sospechoso de que fuera un elemento, una herramienta de reputación para sus empresas, ni una herramienta comercial, y muchísimo menos una herramienta fiscal, ¿no? Para eso, y para mí esto era importante, que fuera algo totalmente separado de su estructura empresarial, que fuera independiente, que fuera sostenible económicamente, es decir, que no fuera un sitio donde hubiera que estar inyectando dinero constantemente y buscando financiadores constantemente, sino que creáramos una actividad económica propia de la fundación para cumplir la misión. La misión la tuvimos clara, queríamos mejorar y era donde mejor yo me podía mover y él también veía que los centros sociales de empleo pues eran una fórmula pues probablemente buena para financiar un proyecto de estas características y como consecuencia de eso, bueno, pues creamos una idea que estaba basada en crear una fundación, una organización sin ánimo de lucro, que tuviera debajo, que fuera propietaria 100% de uno o varios centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo son empresas calificadas a tal efecto que tienen como misión el crear puestos de trabajo para personas con discapacidad y, a ser posible,
intermediarlos o pasarlos, esas personas con discapacidad, a las empresas ordinarias. Es decir, es como una especie de facilitador de empleo, pero que debe de intentar pasar a las personas con discapacidad que al principio contrata a las empresas ordinarias, lo que es un entorno laboral abierto, ¿no? Entonces, nosotros creamos un centro especial de empleo de iniciativa social que se llama, que son aquellos que tienen por encima la propiedad de ese centro especial de empleo. Es una organización sin ánimo de lucro y nosotros la pusimos como propiedad, el 100% de la fundación es propietaria de varios centros especiales de empleo y se les llama iniciativa social porque todo el resultado de los centros especiales de empleo se reinvierte en la propia actividad, ¿no? Por tanto, toda la estructura de la fundación y sus centros especiales de empleo son una organización de economía social sin ánimo de lucro y toda su actividad pues está orientada a la mejora del empleo del colectivo de personas con discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión. Jorge actúa como presidente y presidente del patronato. No hay ninguna adscripción política, ni religiosa, ni de ningún otro tipo de ideología, sino simplemente somos un grupo de profesionales que venimos del tercer sector o que venimos de empresas ordinarias y además profesionales que tenemos algunos discapacidad, otros no. Es decir, personas con y sin discapacidad, personas de diferentes sectores, en definitiva profesionales que tienen como objetivo común o adoptan como objetivo común y como misión la mejora de la situación de empleo del colectivo de personas con discapacidad. Este es el origen fundamentalmente del año 2015. Llevamos 10 años, vamos a hacer 10 años en este 2025. Mira. Y yo mirando vuestras páginas web, que por cierto, tengo que deciros que con el tema de accesibilidad está muy bien. Es decir, porque digo, joder, digo, ya que es una fundación que se dedica a eso, digo, joder, pues la accesibilidad. Deberían de ser accesibles, ¿no? Claro, es decir, que es bastante bueno. Yo lo recomiendo, os lo voy a dejar por aquí abajo. Okay. Una cosa que he visto y que veo que le dais como mucho énfasis es unos programas que le llamáis Impact, ¿no? ¿Estos programas qué son exactamente? Bien. Mira, nosotros, para explicar un poco el tema de los programas Impact, voy a dar un par de pasos atrás para contextualizar el empleo y la discapacidad. El colectivo de personas con discapacidad tiene como 10 puntos de tasa de desempleo por encima que la población en general. También lo que ocurre es que de cada 100 contratos que se hacen todos los meses a personas con discapacidad se hacen a centros especiales de empleo, que es lo que se llama empleo protegido, y no en empresas ordinarias, ¿vale? Es decir, que gran parte del colectivo de personas con discapacidad utilizan o no les queda otro remedio que trabajar en centros especiales de empleo, ¿no? Y los centros especiales de empleo mayoritarios se dedican a actividades de bajo valor añadido, a facility services, actividades como jardinería, limpieza, lavandería, conserjerías, cosas de este tipo, ¿no? Eso es porque esas actividades o esos centros especiales de empleo mayoritariamente se dedican a esto, ¿no? Porque hay muchas personas con discapacidad que tienen una discapacidad sobrevenida, el 80% de las discapacidades son sobrevenidas, es decir, a lo largo de la vida nos ocurren cosas que derivan en una discapacidad y tú puedes tener un background profesional y una serie de capacidades provenientes de otras profesiones que pueden estar por encima o que pueden permitir trabajar en actividades de mayor cualificación, ¿no? Que lo que es totalmente digno trabajar como jardinero, ¿no? O como limpiador o como conserje. Pero si tienes capacidades para hacer trabajos de otro índole, de otro nivel, deberías de poder acceder a esos trabajos, ¿no? Es cierto que además el mercado laboral hacia donde va ahora mismo va en una dirección donde ni siquiera en la población en general es fácil cubrir los puestos de trabajo que hay, ¿no? El ejemplo lo tenemos en la tecnología. Hay un montón de proyectos que no se ejecutan como consecuencia de que no hay profesionales para hacerlos, ¿no? Hace poco estuve viendo un estudio, el Cercle Tecnològic de Cataluña, donde en el año 2024 cuantificaron 9.000 puestos de trabajo sin cubrir en Cataluña, solo en empresas de tecnología, que representaban 1.800 millones de euros de proyectos no ejecutados, ¿no? Hay muchos proyectos o hay muchos sectores donde pueden trabajar diferentes personas que no necesariamente han estado trabajando en tecnología anteriormente, pero que tienen capacidades compatibles para trabajar en tecnología, ¿no? Porque es un sector, bueno, pues que no está cubriendo y que necesita cubrir. Con este contexto, nosotros lo que vimos es que el sector de la tecnología, en concreto de la seguridad de la información o de la ciberseguridad, podía ser un nicho fuerte. Entonces empezamos a hacer certificados de profesionalidad donde tardábamos 4 meses y medio en formar a 15 personas y luego empleábamos al 60%, pero no conseguíamos meter a muchos en ciberseguridad, les metíamos en tecnología, ¿no? Y los que metíamos más fácilmente eran gente que realmente tenía un background profesional anterior en IT, ¿no? O tenía cierta formación. Pero bueno, lo íbamos haciendo y no se nos iba dando mal, ¿no? En ese momento coincidimos, bueno, nos dieron un premio, nos lo dio la revista SIC, porque a ellos se lo había dado precisamente Ruther, Román Ramírez,
y Arantxa le habían dado un premio a la revista SIC especializada en ciberseguridad y ellos nos lo donaron a nosotros por lo que estábamos haciendo. Nos sentamos con ellos y empezamos a poner en común una serie de ideas y llegamos a la conclusión de que podíamos hacer algo mucho más impactante y más acelerado, ¿no? Ellos conocían, Román era un tractor de la ciberseguridad, Luis y Pepe conocían el sector perfectamente, llevan 35 años allí, digo Luis Fernández y Pepe de la Peña, editor y director de la revista respectivamente, y bueno, nosotros éramos expertos en integración laboral de personas con discapacidad, sabíamos lo que había que hacer exactamente, ¿no? Entonces al final empezamos a idear un proyecto que estaba basado en entrenar a gente en un corto espacio de tiempo para conseguir meterles en la base de la pirámide laboral de la ciberseguridad, el sector de la ciberseguridad. Contando con que el sector de la ciberseguridad, estaba apuntando, estamos hablando del año 2019, estaba apuntando a tener una demanda de puestos de trabajo potentísima en los siguientes 8 o 10 años que no iba a ser cubierta, ¿no? Empezamos a hablar con INCIBE, con el CCNCERT, con la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, con Cibergal, con un montón de organizaciones públicas, pero también organizaciones privadas como Microsoft, AWS, empresas tecnológicas, Palo Alto, Fortinet, empresas de herramientas tecnológicas del sector y luego también empresas contratantes. Quien estaba generando de verdad empleo ahí, ¿no? Empresas como Telefónica Tech en concreto, Atos, Eviden, Capgemini, Innotec, un montón de empresas que eran realmente los que estaban traccionando el empleo, ¿no? Les contamos que creíamos que éramos capaces de que personas con discapacidad sin experiencia previa, ni formación previa en tecnología, darles un entrenamiento de 8 semanas y que pudieran entrar y ser funcionales como trabajadores junior dentro de lo que es el sector de la ciberseguridad, trabajando en un SOC, en nivel 0 y 1, o trabajando en otras verticales de ciberseguridad, dependiendo un poco de las características y de las capacidades de estas personas. Que estas personas podían ser una jardinera, una maestra, un arquitecta, un profesor, un limpiador, un lo que sea, ¿no? Gente que en un momento determinado podía tener una discapacidad sobrevenida o no, pero que en un momento determinado tuviera que estuviera en situación de búsqueda de empleo o en mejora de empleo, ¿no? Que tuviera capacidades para esas tecnologías. Y lo montamos sobre la base de que nosotros íbamos a entrenar capacidades, no íbamos a hacerles memorizar ni enseñarles muchas herramientas, les íbamos a enseñar herramientas tipo para que supiesen pues de qué van las operaciones, cómo es el ecosistema de la ciberseguridad, de qué van las operaciones de ciberseguridad, qué es ciberseguridad en nube, qué es ciberseguridad on-premise, qué es gobierno, riesgo y cumplimiento, GRC, qué es ciberseguridad industrial, qué es Cyberwatch, qué son todas estas verticales, pero en realidad todo eso era un contexto, una pista, porque lo que nos interesaba es en ese contexto ver cuáles eran sus capacidades y destacar o señalar las capacidades que tenían y entrenarlas para ser aplicadas en ciberseguridad. Con ese concepto nosotros hacíamos la dirección académica, organizábamos todo esto, eran una convocatoria online para 60 personas durante 8 semanas y bueno, pedimos a todas estas organizaciones que te he mencionado que nos aportaran voluntarios profesionales de sus empresas. No lo íbamos a hacer con docentes, lo queríamos hacer con profesionales y nosotros íbamos a hicimos un mapa de calor de todo el contenido, de lo que les interesaba más a las empresas contratantes y diseñamos un programa académico que perseguía esto. Pusimos un equipo de preparadores laborales muy fuerte y muy especializado para que cada persona que entraba en el programa tenía un preparador laboral asignado que le iba a llevar y acompañar durante toda la vida de su vida en la fundación y el objetivo era un puesto de trabajo, no era una formación. Solo entraba gente que de verdad estuviera totalmente decidida y determinada a trabajar y realmente que nosotros viésemos que podía tener éxito. Es decir, no que fuera muy listo, sino que tuviera habilidades o capacidades. Una persona con 3 idiomas era muy potente para ciberinteligencia, por ejemplo. Una persona con un background tecnológico para hacking, muy probablemente. Una persona, diferentes casuísticas con diferentes capacidades de personas. Una persona tiene un background de consultoría, también podía ir a GRC, por ejemplo, y a otras verticales, ¿no? Y casi todo el mundo podría ir a un SOC, porque les íbamos a enseñar a entrar en un SOC, ¿no? Y estar en un nivel 0 y 1. Y a partir de ahí, bueno, pues llegamos a un acuerdo con una serie de empresas contratantes como son Telefónica, todas las que he mencionado, que se tenían que comprometer con nosotros a contratar al menos una persona del programa y a ponernos algunos voluntarios a nuestra disposición, que iban a entrar a lo mejor solo 45 minutos durante un programa o a lo mejor iban a dar clase durante 3 días, ¿no? Dependiendo del caso. Bueno, pues pusimos en marcha las primeras ediciones en el año 2020, además precisamente en pandemia, y bueno, acabamos de terminar hemos terminado en diciembre del año pasado la 10ª edición, vamos a empezar la 11ª ahora en el mes de marzo y bueno, pues eso nos ha derivado además a crear programas de analítica de datos, de cloud, igual que de ciberseguridad que se llama ProMinclude, pues estas otras áreas de tecnología, también de accesibilidad digital, incluso crear un programa que hemos llamado Programa Cero,
que empezamos esta semana, hemos empezado esta semana la 7ª edición, donde durante 4 semanas les damos las DIGCOM, las competencias digitales que marca la Unión Europea que cualquier ciudadano digital tiene que tener, ¿no? Como base previa a aquellas personas que parten de una base un poco inferior desde un punto de vista de tecnología para poder luego entrar en un programa como es el Programa Include. Nos ha llevado a, más o menos tocamos unos 150 o 200 personas al año aproximadamente. Tenemos de cada 60 personas que entran, que arrancan el programa de capacitación, de entrenamiento, de esas 8 semanas, acaban el 85% de ellos. De ese 85%, más o menos el 75% conseguimos que trabajen. De ese 75%, mantienen el puesto de trabajo a lo largo de los años, ¿no? El 85%. Por lo tanto, hemos conseguido que personas con discapacidad sin experiencia previa puedan entrar en la pirámide laboral de la tecnología como trabajadores junior, puedan hacer un learning by doing desde ahí, es decir, puedan ir avanzando y aprendiendo a partir de ahí, porque se lo explicamos bien a todas las empresas y las empresas aceptan que no somos magos, que en 8 semanas no convertimos a personas en cosas que no son, sino sí les damos una base y un entrenamiento, sobre todo en actitudes y en capacidades que son muy útiles para el ámbito de la ciberseguridad y de la tecnología en general. Y cuando se sienten en un puesto de trabajo, sí aseguramos que van a tener el mayor de los intereses y que van a funcionar razonablemente bien, ¿no? También llegamos a un acuerdo con ellos en que después de esa capacitación nosotros les proponemos a las empresas y las empresas deciden qué personas pueden encajar mejor en sus entornos laborales y nosotros les contratamos durante el primer año, les ponemos a trabajar en sus entornos laborales, hacemos empleo con apoyo, esta preparadora laboral que está constantemente con ellos vigilando y acompañando para que cualquier cosa que amenace la estabilidad del puesto de trabajo pues se levante un plan de acción y realmente se corrija, es decir, porque siempre pasan cosas o pueden pasar cosas y el objetivo es que lo mantengan a lo largo de todo ese año y cuando transcurre ese año el compromiso de las empresas es que lo pasan a su plantilla con un contrato indefinido. Es decir, salen del centro especial de empleo y entran en la plantilla de la empresa con un contrato indefinido. Tengo que decir que una de las palancas de que esto funcione es que hay un marco legal que hace que todas las empresas de más de 50 trabajadores tengan que tener un 2% de personas con discapacidad en su plantilla. Y si no tienen este 2% de personas con discapacidad en su plantilla, tienen que pedir un permiso a la administración pública, se llama excepcionalidad, y esta excepcionalidad les da la opción, si la administración se lo concede, les da la opción de que o donen 10.000 euros por persona y año dejada de contratar, o compren bienes y servicios a un centro especial de empleo por unos 20.000 euros por persona y año dejada de contratar. Es decir, si tú tienes que tener a 10 personas con discapacidad y no las tienes, porque tienes 1.000 personas si tienes 1.000 personas en tu plantilla, pues tienes que tener a 20 personas con discapacidad, ¿no? Entonces, eso supondría que tendrías que gastarte 400.000 euros en esas medidas alternativas, que es muchísimo dinero, ¿no? No, sí. Pero claro, esos 400.000 euros, si tú los inviertes en personas que trabajan en tu propia organización, es decir, si compras bienes y servicios a un centro especial de empleo como el nuestro, que está, mediante un enclave laboral, poniendo a personas en tu entorno laboral para entrenarlas y que todo eso funcione y que acaben en tu plantilla, pues lo que consigues es que tienes gente, o sea, tu dinero gastado está gastado en tus operaciones, no está gastado en una actividad extra o externalizada o de otro tipo, ¿no? Sino que estás invirtiendo en tu propio negocio. Y por eso esto está siendo o ha sido bien aceptado durante todo este tiempo, porque al final necesitaban tener este compliance, necesitaban cumplir con la ley, pero aparte de cumplir con la ley, pues han descubierto, o hemos descubierto todos, que ante la ausencia de personas con y sin discapacidad que incorporar a tu organización, a tu empresa, en el ámbito de la tecnología sobre todo, pues esto es una alternativa buenísima porque tienes personas con discapacidad que tienen pues, muchas ganas, en este caso, que son profesionales junior y que bueno, que es una vía de reclutamiento como otra cualquiera, a la vez que te sirve para cumplir con este compliance. Además que lo has comentado con el tema de voluntariado en las empresas, pero claro, si hay alguien que digamos, imagínate que nos ve o que ve vuestra fundación y quiere participar también se podría. También podría. Nosotros tenemos voluntarios de las empresas que colaboran con nosotros, pero luego, a medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido viendo voluntarios de otras empresas que no necesariamente están trabajando con nosotros, ¿no? Y son gente que realmente quiere compartir su conocimiento en un proyecto que lo que hace es que personas que no tienen empleo porque no trabajan en tecnología puedan tenerlo, ¿no? Es algo terriblemente tangible porque además hay un contacto directo con las personas y en el ámbito del voluntariado, pues tú puedes ser un voluntario que durante un día da clase o un voluntario
que durante 45 minutos un viernes hace una tutoría de evaluación con 2 alumnos y una preparadora laboral, o un voluntario que da una clase de refuerzo de 1 hora y media en una temática muy concreta, o un voluntario que, por la posición que ocupa en el ámbito de la tecnología, comparte con el grupo. Todos los días hacemos, en Include, vamos, en el programa de ciberseguridad, hacemos una cosa que se llama un hacker cada día, donde viene un profesional a contarnos cuál es su experiencia, visión o rol dentro del ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Y poco a poco ellos van recibiendo una perspectiva pues muy realista, ¿no? Y hay una toma de contacto muy realista con lo que es la calle de verdad, es decir, no lo que son las grandes frases ni los grandes programas, ¿no? Sino lo que es una persona pues que trabaja en ciber y que tiene una posición concreta y cómo ha sido su evolución dentro de ciber, ¿no? Incluso vienen pues exalumnos de los programas de la fundación que están trabajando ya en empresas a contar, oye, pues yo es que esto lo he vivido de esta manera, os vais a romper en la semana 2 porque va a llegar Román Ramírez a hablar de operaciones y no vais a entender absolutamente nada de lo que dice y encima él no os va a ayudar, os vais a tener que buscar la vida, pero no, tenéis que aguantar porque esto va precisamente de eso, bla, 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 ¿no? Así que uno de los factores claves de éxito en nuestro caso es precisamente la aportación de la gente, los voluntarios, gente que es tecnológica, que sabe tecnología y que quiere, ya no solo en ciberseguridad, en analítica de datos, en cloud, o simplemente en ese programa cero donde impartimos esas DICOM que está muy tematizado y que pues los voluntarios cogen paquetes de clases y bajo una dirección académica los imparten. Con lo cual, sí, es interesantísimo el contacto con los voluntarios. Y claro, cuando una persona, por ejemplo, que estáis intentando encontrarle trabajo, claro, esa persona habrá encontrado ya, entiendo, muchas barreras, ¿no? A la hora de encontrar trabajo. Y además, que hoy en día en el sector tech está un poco la cosa más complicada. Claro, ¿qué tipo de barreras se encuentra estas personas? Que claro, para nosotros a lo mejor es, bueno, me han rechazado una oferta y ya está. Pero claro, a lo mejor para otra persona, ¿no? Le cuesta más, ¿no? Quiero decir, ¿qué tipo de barreras tienen estas personas para encontrar trabajo? Pues mira, en principio tienen la misma barrera que tiene cualquier persona, ¿vale? No deberían de tener más, ¿vale? Sí es cierto que en función del tipo de discapacidad y el grado de discapacidad de las personas o el tipo de deficiencia que te genera tu discapacidad, pues puede suponer un obstáculo mayor, ¿no? Una persona, a ver, en la sociedad en general seguimos teniendo muchos estereotipos y muchos clichés acerca de la capacidad de desempeño de las personas con discapacidad, ¿no? Y esto, pues bueno, está en el imaginario colectivo, como también está en el imaginario colectivo de muchas empresas, de que cómo va a trabajar una persona con discapacidad en mi empresa. Yo que tengo una empresa donde solo entran pues, los mejores, ¿no? Yo solo quiero los mejores, ¿no? Ya estás descalificando que una persona con discapacidad pues, pueda ser de esos mejores, ¿no? Simplemente, bueno, pues por un poco ese estereotipo que tenemos muchos, ¿no? También la discapacidad es algo que para personas que no están acostumbradas a tratar con personas con discapacidad, porque en su entorno vital o laboral, pues no las tienen, pues también genera un poquito a veces de miedo, ¿no? De incertidumbre de dirigirte a una persona con discapacidad porque no sabes cómo tratarla, ¿no? En un momento dado, no porque sea nada malicioso, ¿no? Sino simplemente, pues no entiendes bien algunas cosas, ¿no? Una persona con baja visión o una persona ciega o una persona sorda o una persona con Asperger o con autismo, como puedes no entenderte bien con ella en un momento determinado, pues evitas el tener ese contacto, ¿no? Porque es una situación de compromiso, ¿no? Al final todo eso se diluye precisamente con este tipo de actuaciones. Se diluye cuando tienes un compañero con discapacidad al lado, ¿no? Y te das cuenta que es exactamente lo mismo que una persona sin discapacidad. Puede tener unas características concretas como una persona sin discapacidad con sus características concretas, ¿no? Cuando hablamos de barreras, yo te voy a mencionar algunos ejemplos. La principal barrera de una persona con discapacidad que no tenga, en el ámbito de la tecnología, por ejemplo, que no tenga una formación de tecnología, es que no tiene esa formación de tecnología, ¿vale? Esta es la principal barrera. Si la tiene, se puede encontrar con una barrera de entrada y es que por su aspecto o por estos prejuicios que hemos comentado antes, pues haya un reclutador pues, que no quiera, ¿vale? O que piense que no va a hacer bien su desempeño, ¿no? Por tanto, nos encontramos con gente que la principal barrera es una barrera de entrada, porque cuando entra seguramente lo va a hacer bien. Imagínate una persona que tiene una buena formación, pero como consecuencia de su discapacidad no está llegando bien en las entrevistas o en las entrevistas no está convenciendo o no pasa esa barrera de entrada, ¿no? Esto sería una barrera, ¿vale? Y luego hay otras barreras que tienen que ver,
con las propias que puede tener una persona con discapacidad ante un reclutador que no entiende esa discapacidad. El propio miedo de la persona con discapacidad por el momento en el que está, en el que puede estar viviendo su discapacidad también puede influir. Es decir, una persona que tiene una discapacidad sobrevenida reciente y se encuentra en una situación de vulnerabilidad y cuando se tiene que defender ante una entrevista de trabajo, pues no se siente fuerte, ¿no? Se siente en una situación de vulnerabilidad y eso se transmite también, ¿no? Cuando estás viendo un trabajo, ¿no? O una persona que tiene discapacidad y tiene una discapacidad de hace mucho tiempo y tiene malas experiencias laborales como consecuencia de su discapacidad, ¿no? Porque no ha tenido acompañamiento, porque ha tenido malas experiencias, etcétera, ¿no? O una persona con discapacidad que ha trabajado en un centro o en centros especiales de empleo, nada más, y no ha trabajado nunca en empresas ordinarias y piensa que en una empresa ordinaria no va a poder trabajar. El centro especial de empleo es empleo protegido y una empresa ordinaria. No, te decía que todo esto son barreras artificiales, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué tipo de dificultades se encuentra con una persona con discapacidad? Pues la principal o las principales están en los prejuicios, fundamentalmente en los prejuicios, ¿no? A ver, cuando montamos un programa de estas características, lo que hacemos es intentar que las partes entran. Cuando una persona con discapacidad, imagínate un profesional junior, entra en una empresa, imagínate que supera esas barreras de entrada y entra en una empresa, si esa persona no funciona o tiene dificultades al principio porque no sabe, es un profesional junior y tiene que avanzar, pues podrían despedirle al día siguiente y podría decir el responsable de operaciones, oye, mira, esta persona que no venga mañana, ¿no? Pueden pasar muchas cosas cuando uno consigue entrar, primero si lo consigues y luego cuando consiga entrar, ¿no? Cuando tú creas un programa de estas características como los programas Impact, lo que haces es intentar que las partes se entiendan. Es decir, lo primero no es un proceso como de un trabajo temporal de una persona, ¿no? Es un proceso de integración laboral de una persona con discapacidad y eso la empresa nosotros se lo hacemos saber y hacemos que se comprometa con esta idea. Es decir, no es simplemente te coloco una persona ahí para que trabaje junior, ¿no? Sino que es un proceso de integración laboral de personas con discapacidad, con una persona que nosotros vamos a entrenar previamente, que va a estar acompañado por su preparadora laboral, que va a tener todo el conocimiento y todo el acompañamiento en la situación de integración de expertos en integración laboral de personas con discapacidad y luego, por su parte, por parte de la empresa, necesitamos colaboración. Necesitamos que se reúna con nosotros periódicamente para supervisar que las cosas vayan bien y para coordinarlo juntos. Necesitamos que colabore si tenemos que hacer un plan de acción con alguna persona porque no esté funcionando bien y necesitamos que también entienda pues eso, que es un proceso de integración laboral de una persona con discapacidad que tiene que ir aprendiendo sobre todo en su primer año, ¿no? Entonces, cuando todo eso lo sitúas ahí y pones el foco en que todo eso funcione, es mucho más sencillo. Si tú no haces esto y lo que haces es seleccionar a una persona de fuera, la metes en una empresa, se la presentas y que la cosa fluya, ¿vale? En un momento determinado, pero no pones foco, pues el porcentaje de ruptura de ese tipo de procesos va a ser muy alto. Entre otras cosas porque el que quiere emplear a esa persona es el Departamento de Recursos Humanos, pero el Departamento de Operaciones de esa empresa lo que necesita es que esa persona funcione. Es decir, el tema de compliance o la cuota de reserva le aprieta a Recursos Humanos, pero la persona de Operaciones necesita que esa persona funcione. Nada más, ¿no? Entonces necesitas poner a todos en el mismo contexto para que además se sientan bien y entiendan que hay que cultivar profesionales junior para poder conseguir tener profesionales senior, con independencia de que tengan discapacidad o no. Esa variable de la discapacidad ya estamos nosotros también para intentar normalizarla, ¿no? Cuando tú lo planteas desde esta óptica, desde este punto de vista, lo que te encuentras es que hay muchísima gente dentro de las empresas y dentro de todas partes que entiende esto bien y que quiere ayudar. Muchísima más que la que no quiere. Cuando eliminas barreras, cuando eliminas miedos, todo esto, y cuando además ves la realidad de que personas sin experiencia previa, después de un entrenamiento, con tu ayuda y tu conocimiento, porque has sido voluntario de ese programa, luego han entrado en tu organización, esa persona, si da algún traspiés bien y si funciona bien, genial, suele funcionar bien y no pasa absolutamente nada y te sientes muy bien porque esa persona no habría tenido esa oportunidad ni de broma, ¿no? Entonces, cuando eso lo haces, y lo haces no con una, lo haces en Telefónica, hemos metido 150 personas en los últimos 4 años, es decir, no hemos metido ni una ni 5, ni es un programa buenista de responsabilidad social un poco para decir que hemos hecho algo, sino que han hecho algo muy bestia, ¿no? Hemos hecho algo juntos, pues muy importante, ¿no? Pero también lo hemos hecho con Innotec, Accenture, 40 y tantas personas, también lo hemos hecho con Atos Evident, con el mismo volumen, quiero decir, que no es ir haciendo un programa donde vas convenciendo por buenismo algo social donde todo el mundo se apunta, sino que es algo que es efectivo, de verdad, ¿no? Y donde la gente lo que está poniendo, cada uno lo que tenemos, ¿no? Las empresas
se abren, los profesionales ponen su conocimiento, nosotros la parte que conocemos, la administración pública también nos ayuda. Quiero decir que al final, bueno, es algo bastante Sí, sencillo. que se tienen que, digamos, beneficiar todas las partes, ¿no? Es decir, que esto no Claro, es se alinean de... los intereses de todo el mundo, pero Claro. créeme, Fernando, no es tan difícil alinear eso, ¿eh? No Mm. es tan difícil, simplemente hay que poner un poco de foco, porque luego descubres lo que te he dicho, que hay mucha más gente que lo quiere hacer y solo lo único que necesita es el contexto, la pista, ¿sabes? La coordinación, esto es lo que necesita, ¿no? Mm. Y si no lo ha hecho antes es porque, bueno, pues no lo veían, ¿no? No veían que eso se pudiera hacer, ¿no? Por tanto, no es tan difícil, francamente. Y claro, para estas personas discapacitadas, hoy en día, con el tema del trabajo remoto, que bueno, yo creo que cada vez hay menos trabajo remoto, pero digamos está más expandido que antes, sobre todo con el Sí, tema pandemia. sí. Claro, digamos que el trabajo remoto ha sido beneficioso para personas discapacitadas o todo lo contrario. Bueno, yo diría que sí, en el momento en el que se ha producido el trabajo remoto, ¿vale? Que es el momento de la pandemia, ¿vale? Donde nosotros empezamos en pandemia y nosotros íbamos a hacer, estos programas los íbamos a hacer presenciales, ¿vale? El entrenamiento de 8 semanas, ¿no? Y tuvimos que hacerlos en remoto, pues porque tal como se puso la cosa, pues dijimos, pues en remoto, ¿no? En el ámbito de la tecnología, el remoto tiene una grandísima ventaja y es que la persona sin experiencia previa en tecnología aprende rapidísimo cuando tiene que hacer esto en remoto porque no le queda más remedio, ¿vale? Tiene que aprenderlo. Entonces, esto ya es una variable positiva. En el ámbito de estos entrenamientos de la tecnología, si hablamos personas con discapacidad en general, no solo en el ámbito de la tecnología, pues depende de cada profesión, evidentemente, ¿no? Yo te diría que hay un factor, a ver, el trabajo es un factor de integración social fundamental, probablemente uno de los más importantes, ¿no? Y cuando tú no tienes un trabajo, tú no tienes una independencia económica suficiente y tú no tienes un nivel de integración social como el que, bueno, socialmente aspiramos a tener todos o por lo menos una media, ¿no? En general, ¿no? Entonces, tener un trabajo es importante y tener un trabajo donde ir y donde interactuar con otras personas también es importante. Hay muchas discapacidades que se netean detrás de una pantalla, ¿vale? Porque no se perciben, entonces hay un factor de normalización teórica o de nivelación teórica, si quieres, de personas con sin discapacidad detrás de una pantalla, ¿no? Pero por otro lado, también hay un factor de menor integración social, ¿no? Porque una pantalla es muy defensiva, ¿no? Detrás de una pantalla somos todos súper valientes, ¿no? Y cuando estamos en persona, pues es totalmente diferente, ¿no? Y eso lo hemos visto. Tú ahora mismo decías que el remoto está, bueno, retranqueando y yendo hacia atrás, y es verdad, y una de las razones probablemente también es esta, ¿no? No hay una respuesta cerrada a lo que estás diciendo. Para personas con discapacidad que tienen necesidades de conciliación relacionadas con su discapacidad o necesidades de conciliación familiar como las que puede tener cualquier persona sin discapacidad, también es una maravilla. El remoto total o parcial, ¿no? Sí, Que para personas con discapacidades visuales también, por ejemplo, pues también es más fácil en ocasiones o puede ser más fácil o tienes que emplear menos tiempo si no te tienes que desplazar y aparte las herramientas tecnológicas que usas te sirven para trabajar, ¿no? En tu trabajo y las tienes en un ordenador, ¿no? Si no tienes que ir presencialmente donde sea y vas a necesitar también esas herramientas tecnológicas de apoyo, ¿no? Como pues, un lector de pantalla o cualquier otro, ¿no? Por tanto, no hay una respuesta única. Yo diría que hay una buena que es, o muy a favor, que es que iguala a personas con y sin discapacidad, el remoto, en muchísimos casos, pero hay otra también mala, que es deficitaria desde un punto de vista de integración social, ¿vale? El factor, o sea, el estar en un centro de trabajo, interactuar y enfrentarte a un día a día con compañeros, etcétera, esto es muy rico y es algo que te entrena para muchas cosas en la vida, ¿no? En tu vida luego personal. Claro, eso sí lo veo súper interesante por eso, precisamente, porque sí, puede quizá ayudar, ¿no? A, digamos, oye, pues mira, no quiero interactuar porque tal, pero claro, al final tú también tienes que interactuar, es decir, es una cosa que a ti te ayuda. Y creo que esto ya no hablo solo de personas discapacitadas, yo creo que también, en general. Yo creo que al final el trabajo remoto está muy bien, lo hemos defendido aquí mucho en este canal, pero yo siempre he partido, o digamos, he defendido un modelo híbrido, claro, obviamente según donde vivas, porque no es lo mismo si estás en una empresa, por ejemplo, en Madrid, yo, por ejemplo, que aquí estoy en Zaragoza, pues es complicado, pero oye, yo creo que siempre se agradece, ¿no? Esa interactuación. Y yo creo que con personas discapacitadas y que
que no sea una barrera, o sea, que sea algo normal, ¿no? Que te puedas tomar un café con tu compañero y tal, que habléis de vuestras cosas, que yo creo que eso no lo puedo decir yo porque no soy una persona de discapacidad, pero creo que puede ser lo más enriquecedor del mundo, ¿no? Diría yo. Sí. Bueno, uno de los factores, una de las criticidades que tienen las personas con discapacidad precisamente es la soledad. La soledad, por ejemplo, en el ocio, la soledad o la potencial dificultad de encontrar relaciones de pareja a lo mejor estables o etcétera, ¿no? Como consecuencia, precisamente de lo que hemos hablado antes, ¿no? También genera barreras tener una discapacidad en todos los ámbitos de la vida de una persona, ¿no? O puede generarlos, ¿no? La forma de que eso no sea una barrera es entrenar eso. Entrenar para superarlo, ¿no? Si tú dejas de entrenarlo, bueno, pues nunca tendrás el nivel de, si quieres, de interacción que necesitas o que quieres, ¿no? Social, ¿no? El ocio, por ejemplo, es un tema fundamental también en las personas con discapacidad, ¿no? Quiero decir, tú puedes tener una discapacidad y quieres disfrutar del mismo ocio que disfrutan los demás. En un cine, haciendo deportes de riesgo o no de riesgo, o haciendo excursiones a donde sea, o visitando o turismo o lo que sea, ¿no? Entonces, en el trabajo pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay que crear situaciones que en ocasiones son situaciones de dificultad, pero si cada vez que tienes dificultades no las enfrentas y lo que haces es no ir a verlas, no a cometerlas, pues al final acabas desentrenándote, ¿no? En todo esto. Luego hay que estar en la piel de cada persona. Cuando hablamos ahora mismo, así, hablamos un poco en general, ¿vale? Las discapacidades son muy diversas, casi infinitas, y no se puede hablar en general de todas las discapacidades. Hay gente que su discapacidad le genera dolor, por ejemplo, ¿no? Y no es lo mismo tener un dolor crónico en tu casa que tener un dolor crónico en tu trabajo, por ejemplo, ¿no? O tener que desplazarte, etcétera, ¿no? Por tanto, yo te diría que esto es una situación bastante individual, ¿no? Que el trabajo remoto tiene esos factores que hemos comentado, tiene todas estas variables que estamos considerando y creo que cada uno debe tomar una decisión, una posición de cuál es su traje a medida en esto, ¿no? Si le va bien un híbrido, si le va bien remoto total o si le va bien presencial total, ¿no? Y luego qué ayudas necesita o qué cosas tiene que crear de forma complementaria para que eso en su vida sea sostenible, porque al final hablamos no de que alguien esté constantemente haciendo un esfuerzo de 9 sobre 10, ¿sabes? Estás todo el día luchando, todo el día. No, o sea, que crees una situación vital donde realmente te sientas cómodo, estés bien y lo puedas mantener, ¿no? Y eso, cuando una persona está en una situación de vulnerabilidad porque ha tenido una discapacidad sobrevenida y es muy reciente, eso no lo tiene colocado. Eso se va colocando normalmente a lo largo del tiempo cuando vas entendiendo todas estas cosas que estamos comentando y, bueno, te las vas aplicando, ¿no? Un poco a tu caso y te vas ordenando. Por tanto, te diría que no hay una respuesta única, pero teniendo en cuenta que la discapacidad es diversa, que el trabajo sea diverso es muy inteligente. Es decir, que haya la posibilidad de que una persona pueda trabajar en remoto o pueda trabajar en híbrido o pueda trabajar totalmente así. Y te diría que las empresas deben y debemos estar abiertos a customizar esto, sobre todo en el caso de las personas con discapacidad. Porque, bueno, hay personas con discapacidad que podrán hacer su trabajo sostenible si se les customizan estas condiciones, ¿no? Y se les escucha. También tengo que decir que hay personas con discapacidad que podrían abusar de su situación de discapacidad. Y esto también ocurre, ¿no? Entonces hay que intentar que eso tampoco ocurra. A nivel de tecnología, por ejemplo, imaginemos que pues, hay una persona discapacitada trabajando. ¿Tú crees que hoy en día, digamos, hay suficiente tecnología de apoyo para estas personas? Es decir, es algo que, digamos, que falta por avanzar. Por ejemplo, hemos hablado también antes del tema de la accesibilidad en vuestra web. Es decir, ¿tú piensas que hay, como digamos, más tecnología que se tenga que hacer para este tipo de personas? ¿O cómo lo ves? Sí, sí, sí. Yo creo que la tecnología es viva y la tecnología tiene que avanzar mucho. Hay herramientas que suplen determinados tipos de discapacidades, unas mejor que otras. Creo que las tecnologías que están viniendo van a dar, sobre todo las que están basadas en inteligencia artificial o las que usan inteligencia artificial, van a simplificar muchas cosas y van a ayudar mucho precisamente por esa simplificación y por ese soporte, ¿no? Es como tener una ayuda, es como tener un asistente para cosas que antes te costaba mucho más llegar a ellas o acceder a ellas. Esto va a pasar para la población en general, pero para una persona, imagínate, que tiene una discapacidad visual o auditiva
o tiene una discapacidad intelectual y necesita tener o recibir las cosas con un lenguaje simple, no complejo, o con un lenguaje con palabras simples, directas y cortas, en un momento determinado, pues las herramientas de tecnología ayudan, van a favorecer, ya están favoreciendo, pero van a favorecer muchísimo más, ¿no? Las que existen son mejorables y van a mejorar, y hay otras que no existen, que van a existir, y que creo que uno de los grandes beneficiarios de la población son las personas con discapacidad. Porque dentro de lo que es esa campana de Gauss, o dentro de lo que es un poco la gráfica, son las que más ayuda pueden necesitar en un momento determinado por herramientas, y la tecnología puede hilar muy fino con ellas, ¿no? Y luego te diría una cosa que es muy interesante: cuando la tecnología trabaja para ser accesible para las personas con discapacidad, lo que hace es que la experiencia de usuario de todas las personas, no de las personas con discapacidad, sea mucho mejor. Es decir, no solo necesita un lector de pantalla una persona que no ve, lo puede necesitar una persona mayor, o lo puede necesitar una persona que se cansa con el trabajo, o de muchas otras formas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy interesante avanzar en la accesibilidad digital, muy interesante por la sociedad digital en la que estamos. Me parece que va a facilitar la vida de todo el mundo. Me parece que los principales testers y los principales beneficiarios, pero también tractores de la accesibilidad digital, somos las personas con discapacidad. Y bueno, creo que eso evidentemente hay que aprovecharlo. La tecnología es una maravilla para las personas con discapacidad, no solo porque nos va a facilitar mucho más la vida, sino también porque permite que accedamos a puestos de trabajo que en otras condiciones no accederíamos nunca en un corto espacio de tiempo. Por tanto, la respuesta rotundamente sí. Hemos estado hablando hasta ahora de personas discapacitadas, pero claro, además esto es algo que, bueno, hemos comentado antes, ¿no? De, por ejemplo, de integrar una persona discapacitada a un equipo de trabajo. Esas personas, digamos, es lo que tú decías, ¿no? Que no saben cómo hablarle, no saben con qué tono, no saben si ayudarle más o menos. ¿Qué consejos le podemos dar a estas personas que, digamos, tienen en su equipo a alguien con una discapacidad? Y que, digamos, pues eso, ¿no? Que cómo tratar, ¿no? O sea, ¿qué consejos le podemos dar? Vale, yo te diría una cosa: las personas, las organizaciones no estamos o no están preparadas para, porque no se les enseña, no porque no sepan o no sean competentes, sino porque, a ver, no podemos saber de todo y no se nos enseña a tratar a personas con discapacidad. Y luego, personas con discapacidad no es una persona con discapacidad, que las personas con discapacidad somos diversísimas, ¿no? Entonces, bueno, no se puede ser maestro de todo tampoco, ¿no? Para mí yo creo, unas recomendaciones generales, ¿no? Y las recomendaciones generales, lo primero es normalidad. Cero paternalismo, normalidad. Esto es fundamental. A partir de ahí, yo creo que se establecen entre las personas entendimiento en este sentido, ¿no? Luego hay unas normas básicas donde, por ejemplo, una persona que yo creo que son un poco de manual y que son pequeños tips, y que perfectamente una empresa puede hablar con una organización como la nuestra para que hagamos una acción de sensibilización, por ejemplo, y en esa acción de sensibilización, que incluso se puede grabar, se puede meter en su intranet, en su newsletter, en su lo que sea, para que la gente lo pueda consultar. Pero son tips muy básicos, como por ejemplo, pues a una persona ciega no la cojas y la zarandees, ¿no? Para llevártela a este sitio o a este otro, para ayudarla, ¿no? Pregúntala si necesita ayuda, porque él te va a agarrar seguramente, ¿no? Si necesita ayuda. Lo primero te va a decir si necesita ayuda, y lo segundo, probablemente te va a agarrar él, ¿no? Cuando hables con una persona con discapacidad, si va acompañada, tienes que hablar con la persona con discapacidad, no tienes que hablar con el que está al lado, que la acompaña, por ejemplo, ¿no? Si te estás dirigiendo a él, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que son bastante de base, que yo creo que no hay que culpar a la gente que no las sepa. Lo que hay que hacer es intentar llegar a la gente para que las sepa, ¿no? Y dentro de las organizaciones, yo creo que igual que se da formación en prevención de riesgos laborales y que se da formación en tantas cosas, se tiene que dar formación en diversidad. Y es muy fácil dar una formación con 4 o 5 tips de este tipo. Incluso si tú fomentas una acción de voluntariado en tu organización, estás inoculando todo esto que estamos diciendo de una manera súper natural dentro de tu organización, ¿no? Por tanto, para mí, por no entrar en detalles de tipos de discapacidades, etcétera, yo te diría normalidad y cero paternalismo. Esto es lo que creo que hay que tener. Para las empresas, que bueno, ya hemos comentado un poco por encima, ¿no? De beneficios que tienen. Pero claro, aparte de pues estas personas que tienen ganas de trabajar, claro, para las empresas
¿qué beneficios tienen a la hora de contratar una persona discapacitada? Ajá. Pues mira, lo primero que te diría, lo que tienen es un beneficio que es un intangible, que es que tener una plantilla diversa significa que tu empresa, tu organización, eh, es un reflejo mayor de lo que hay en la calle, de la sociedad. Si tú lo único que tienes en tu empresa son los mejores de todo y la élite de todo, pues seguramente vas a dar una respuesta un poco rara, de forma espontánea, al mercado con tus servicios, con tus productos o con tu interacción, ¿no? Si tú tienes una plantilla diversa, lo suficientemente diversa, desde todos los puntos de vista de la diversidad, pero aquí yo matizo, o si quieres pongo énfasis en la discapacidad, tienes personas con discapacidad en tu plantilla, la respuesta que va a dar tu organización en todas sus actuaciones, de manera espontánea, no calculada, sino espontánea, va a ser una respuesta mucho más acorde con lo que la sociedad es. Vas a ser capaz de llegar a todos los grupos de interés de la sociedad, a todos los públicos, a todos los tipos de personas, ¿no? Entonces, esto es un intangible que bajo mi punto de vista, nunca se pone lo suficiente en valor. Y yo creo que esto es muy importante y hay que tenerlo en las organizaciones y hay que estructurarlo, hay que meterlo dentro del plan, ¿vale? Para que se haga, no para que sea casual, ¿no? Hacer un plan de integración laboral de personas con discapacidad en tu plantilla para cumplir la cuota de reserva del 2% que hemos dicho antes, pero no para eso, sino para superarla, si es posible, tiene este beneficio que ni te vas a dar cuenta, lo tiene por sí mismo, ¿no? Y luego tiene una serie de beneficios, bueno, tiene beneficios desde el punto de vista de capacidades. El acento de las capacidades de algunas personas con discapacidad no lo tienen personas sin discapacidad, por diferentes circunstancias que tienen personas con discapacidad. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, en el ámbito que hemos hablado de la accesibilidad, de la tecnología con respecto a la accesibilidad, esto es importante, ¿no? Que las aplicaciones y recursos que crees y los productos y servicios que crees sean accesibles para la población en general. La población con discapacidad en España es casi un 10%, es un 9 y pico por ciento. Y eso es muchísima gente de la población, ¿no? Estamos hablando de muchos millones de personas, 4 millones y pico realmente, ¿no? Y en edad laboral casi 2 millones de personas, 1,9 millones de personas, ¿no? Entonces no te puedes olvidar de estas personas en tus actuaciones como empresa, ¿no? Esto por un lado. Esto, que no es lo cuantitativo, ¿vale? A mí me parece capital. Me parece fundamental, me parece una cuestión de definir cómo quieres que sea tu organización, ¿no? Y de invertir en cosas que por sí mismas van a dar respuestas positivas sin que tú luego te enteres, solo teniendo esto, ¿no? Entonces, introducir un plan de estas características en una organización me parece importante. Pero luego, por otro lado, las personas con discapacidad, cuando tú haces un contrato indefinido a una persona con discapacidad, tienes bonificadas gran parte de las cuotas de la seguridad social, con lo cual es un trabajador con un coste laboral menor. Incluso tienes un incentivo a la contratación en el momento en el que lo contratas, con lo cual también por ahí está amortiguado su coste laboral, ¿no? Tú puedes tener el mismo coste del salario bruto anual de ese trabajador, pero luego lo que tienes que pagar como seguridad social no lo pagas. Lo que significa que, bueno, es una gran ventaja fiscal a la hora de que alguien diga, no, pero es que una persona con discapacidad, pues es que seguro que va a tener más bajas que una persona sin discapacidad, ¿no? O es que seguro que no lo va a hacer bien, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues yo ya digo que no es verdad, esto no es así, pero si lo fuera, tienes amortiguados costes. O imagínate que tuvieras que poner dentro de tu organización una persona como tenemos nosotros en la unidad de apoyo, un preparador laboral o una persona especializada en lo que es integración laboral, no de personas con discapacidad, integración laboral de personas junior o integración laboral de personas en colectivos en riesgo de exclusión social, ¿no? Y esa persona te cuesta, me lo voy a inventar, 40.000 euros al año o 50.000, pues los seguros sociales que te estás ahorrando de las personas con discapacidad que tienen los puedes emplear que esas personas estén bien porque tienes un recurso dedicado para eso, ¿no? Entonces tendrás muchísima menos rotación, no se te irá la gente, esa gente que te ha costado tanto encontrar porque no la encontrabas, que te ha costado meter en tu organización porque había muchas barreras de entrada, que te ha costado ponerla a funcionar y que aquello funcionara de forma engrasada para que cuando le ofrezcan 3.000 euros más en otra organización no se vaya, o para que cuando tenga un problema, si tiene un soporte o una persona, una ayuda interna o una referencia interna que le pueda ayudar a resolver algunas cosas que puede tener que resolver, que no se vaya, pues probablemente tu rotación será infinitamente mejor y todo ese esfuerzo no lo habrás tirado por la ventana, ¿no? Nosotros vemos muchas organizaciones que hacen mucho esfuerzo por meter gente, la meten sin control en un momento determinado y salen sin el mismo control, es decir, a la misma velocidad que entran, salen, ¿no? Entonces,
no es una buena inversión, porque además erosionan esos procesos, erosionan mucho, y cuando luego quieres hacer un proceso mucho mejor organizado, pues tu gente, tus empleados, tus trabajadores han tenido una mala experiencia anterior y no tienen una predisposición positiva para que eso funcione. Además, fíjate, yo con esto que comentas, con lo que más me quedo es de lo del tema de que sea tu plantilla diversa. Porque, claro, si todo el mundo, vamos a decir, pues como dices tú, somos la élite, lo que sea, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que tú, por ejemplo, cuando creas un producto, vamos a decir a nivel producto digital, claro, tú no piensas, ostras, este producto lo va a poder usar una persona ciega, o una persona sorda, o una persona, pues no sé, a lo mejor el menú no se ve, o de baja visión. Y eso yo creo que cuando está alguien, por ejemplo, más que otra cosa lo digo a nivel de concienciación, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tienes a alguien en tu equipo, ¿no? Que es una persona discapacitada, dices, ostras, esta persona podría usar el producto que estábamos usando. Claro, y esto yo creo que hay veces que se nos pasa. Esto yo hablo a nivel de programación, ¿eh? Por eso digo lo del tema de accesibilidad, que es una cosa que yo creo que se nos olvida mucho a veces, creo yo, en tema de accesibilidad. Así que eso yo también lo veo muy bien por eso. O sea, es decir, al final estás mejorando tus productos internamente, ¿no? Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Estás mejorándolo mucho y te voy a decir más. Para el director financiero le digo que estás ganando ventas, ¿vale? Estás dejando de perderlas. Estás ganando muchas ventas. Nosotros, en materia de accesibilidad digital, está más que demostrado que el reuse de muchas personas en el ámbito del comercio electrónico o en el ámbito del consumo de productos digitales como consecuencia de la mala interacción del usuario con el servicio del producto es brutal, ¿no? Cuando digo es brutal es que se pierde una cantidad de dinero brutal. Es una cantidad de dinero no comparable con el poquito dinero que te cuesta hacer tu producto o tu servicio o tu web o tu gestión accesible digitalmente en origen, cuando lo estás creando, ¿no? Y teniendo en cuenta a tu usuario, ¿no? Ya no hablo solo de User Experience o de QA, ya hablo de accesibilidad digital pura. Es decir, que haya gente que pueda interactuar bien en un modo oscuro en tu web, por ejemplo, que es una cosa basiquísima, ¿no? Es decir, que se pueda ver que si tú utilizas el modo oscuro en tu ordenador porque lo necesitas, por tener baja visión o por lo que sea, que no te pierdas la mitad de las etiquetas o la mitad de los comandos porque no está tenido en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que en un momento determinado, cuando pasas un lector de pantalla por una web, no te vaya dando saltos por toda la página sin ningún tipo de sentido ni control, ¿no? Y aquello, o sea, es que es una cosa, me parece que es de bastante base, ¿no? Si tú creas una web o tú creas un negocio, un comercio electrónico o un portal de servicios o un portal de atención a usuarios o un lo que sea, el primero que tienes que pensar es en el usuario y en el usuario que en peores condiciones va a acceder a tu sistema, ¿no? Porque cuesta muy poquito tener en cuenta eso y la sensación que das no a ese usuario sino a todos es brutal, ¿no? Le estás facilitando que interactúe contigo, no estás quitando ruido y estás facilitando conseguir tus objetivos, que es o comunicar, o vender, o atender, o lo que sea, ¿no? Bueno, pues yo ya no tengo más preguntas, César. No sé si a ti se te ha quedado algo en el tintero. No, fantástico y nada, pues oye, espero que esto llegue pues a gente que le interese y bueno, lo único también que la gente pueda interactuar con nosotros, con la Fundación cuando quiera, ¿no? Que se aproxime a nosotros, que entienda lo que hacemos, que nosotros estaremos encantados de contárselo, sobre todo teniendo en cuenta, pues si conocen a personas con discapacidad que están en situación de búsqueda de empleo, que nosotros pudiéramos ayudar, estaremos encantadísimos de recibirles, porque una de las cosas también muy más difíciles o que más nos cuestan a nosotros, Fernando, es que personas con discapacidad sin experiencia previa en tecnología sepan que pueden trabajar en tecnología. No se descarten a sí mismos para eso, ¿no? Sí, porque que eso es lo al importante, no eso es tener lo primero. formación, claro, al no tener formación y tal, se creen que es algo para extraterrestres, para otros, ¿no? Para los O ilustrados, más para tal, complicado, ¿no? ¿no? También. Exacto, y muy complicado, ¿no? Cuando en realidad la tecnología está jugando a favor de que mucha gente pueda introducirse en estas profesiones, ¿no? Entonces, cualquier persona que crea o que le pueda interesar, pues estaremos encantados de que se acerque a nosotros, ¿no? Y luego cualquier profesional que le pueda interesar, profesional de la tecnología, gente que te ve, que tienes entre tu público y que quisiera acercarse a la fundación para conocernos más o para ayudar en el aspecto de voluntariado, genial.
y, por supuesto, empresas que quieran integrar personas con discapacidad en su plantilla. Nosotros ahí somos muy fuertes, sabemos lo que hacemos y seguro que podemos idear algo para que en su contexto también eso sea factible. Antes de dejarlo aquí, una cosa que hacemos aquí en el canal, César, es que recomiendes a alguien para, digamos, que se venga aquí al canal. Puede ser un perfil técnico, puede ser no técnico, puede ser relacionado con esto que estábamos hablando, puede ser un tema totalmente diferente, pero al final todo relacionado con la tecnología. ¿A ti quién se te ocurre? Alguien para que se meta aquí, para que visite esto o para que le puedas entrevistar en un momento determinado. Exacto. ¿Sí? Sí. Vale, pues yo te voy a recomendar una persona que se llama Luis Fernández. Uh-huh. Y Luis Fernández es el editor de la revista SIC, que es una revista de seguridad de la información. Es una persona que lleva 30 y tantos años, junto con su inseparable compañero y director Pepe de la Peña, en el sector de la ciberseguridad. Y es una persona que tiene una visión histórica y una visión estratégica de la ciberseguridad que creo que puede ser muy interesante para gente que ve tu canal, ¿vale? Del ámbito de la ciberseguridad, pero te diría que del ámbito de la tecnología en general, porque lo que está pasando actualmente en la ciberseguridad es algo que pasa en la tecnología en general también, ¿no? Son una gente, además son muy buena gente y yo, mira, el primero que me ha venido a la cabeza, si me lo preguntas ahora mismo, es Luis. También te podría decir otros de otros ámbitos, pero Luis es un buen fichaje. Pues lo voy a contactar a ver qué me dice. Si se quiere venir, pues oye, aquí sabemos que aquí tenemos las puertas abiertas. Y bueno, pues a todos los que nos habéis escuchado en YouTube, muchas gracias. A ti, César, muchas gracias por prestarnos un poco de tu tiempo para hablarnos de este tema, que a mí me parece súper interesante. A la gente que nos habéis escuchado en Spotify. Así que muchas gracias a todos. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias.